Siempre es un gusto presentar a Alfredo Simón aquí en nuestros estudios para la sección Esto también pasa, en algún momento dominados, creyendo que había un solo tema en la agenda mediática. Empezamos a entender que había distintas realidades que seguían siendo afectadas y Alfredo, con su sensibilidad, fue a buscarlas. Hoy, de hecho, nos trae una hermosa historia de vida y de época. Alfredo, buenas noches. Hola Ariel, buenas noches. Ayer fue el Día Internacional de las Personas Sordas y la historia que les vamos a contar hoy tiene que ver con un personaje singular. Se llama Melissa Canónico. Ella nació con hipoacusia neurosensorial bilateral, así se dice. No escuchaba nada, absolutamente nada de un oído y muy poco del otro. Ahora van a ver cómo transcurrió toda su historia en la primaria y en la secundaria y cómo le cambia la vida a los 18 años cuando decide hacerse un implante coclear Medel, una tecnología que era poco conocida en ese momento. Ella tomó la decisión de seguir estudiando y fue a la Universidad de Buenos Aires a estudiar nada más y nada menos que medicina, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, no diciendo nunca durante la carrera que era hipoacúsica, salvo en los exámenes. Ajá. Cuando llegaba a un final y no le entendía al profesor lo que quería decir, le decía, profe, por favor, hábleme un poquito más claro, que no entiendo. Y así transcurrió toda su carrera. Durante mucho tiempo habremos escuchado desde siempre la famosa frase, persevera y triunfarás. Bueno, este es un caso concreto. Listo, presentado perfectamente. Yo nací con hipoacusia neurosensorial bilateral, pero se tardó mucho el diagnóstico. A partir de los 4 o 5 años, en el cual yo tenía que empezar a ir al jardín, eran dos caminos. O era un colegio especial para aprender lenguaje de señas o un colegio común. Yo fui al colegio de especial para hablar lenguaje de señas y la verdad que no me adapté. Me acuerdo que mi mamá se sentaba muchas horas al lado mío para aprender a leer y escribir. Los dictados me costaba un montón. Y bueno, por ejemplo, el ratón come queso y yo ponía come queso. Y cuando logré que la oración sea el ratón come queso, era toda una alegría para, bueno, mi familia, en la primera oración, todo un festejo. Mi fonoaudióloga sí podía aprender en inglés. Yo lo hice a escondidas, aprendiendo inglés con mi mamá. Y bueno, está bien, yo te llevo a inglés, me dice mi mamá. Pero no digas nada a tu fonoaudióloga, porque me vas a hacer quilombo, me dice. Y en la secundaria fue difícil hasta tercer año, que fue en el tercer año de la secundaria, cuando cumplí 15 años, fue que disminuyendo la audición desde los 15 a los 18 años. En 1998 se enteró por una conocida de la existencia del implante coclear. 2 años más tarde decidió operarse y ahí comenzó otra historia. Era todo o nada y bueno, o sea, yo dije, me arriesgo y me opero. Y bueno, también con mi padre tenía miedo. Yo lo primero que le pregunté a mi mamá, estábamos juntas, estábamos en el súper y yo no me imaginaba escuchar al tren de lejos y la vibración que sentía, porque los hipoacúsicos sordos sentimos la vibración y todo, pero yo no era consciente de eso. La música fue genial, una cosa de loco, porque antes mi hermana y mi hermano me traducían las canciones. Y cuando empecé a escuchar la música, empecé a disfrutar mucho más y me encantaba todo lo que es, en ese momento esa moda de los 15, 18 años era la cumbia. Una decisión trascendental en su vida fue seguir estudiando. No sabía si ser bióloga, farmacéutica o médica. Eligió la última opción. Hoy es ginecóloga en un centro de atención primaria de la Municipalidad de La Plata. ¿Tenés alguna ecografía de laboratorio? ¿No tenés órdenes?
Bueno, vas a tener que tomar medicación para evitar malformaciones del cerebro. ¿Sí? Ácido fólico, ¿estás tomando? Sí. Sí, ácido fólico. Sí. ¿Lo estás tomando? Ah, no tenés nada. Preparado. Ah, Yo no ver. sí. Eso. Sí, tenés que tomar. Bueno. En esta pandemia, pensando en cambiar la calidad de vida, me dio vuelta todo. No veo hace más de 6 meses a mi familia. Cuido, me pongo barbijo, todo y bueno. Pero sí, es muy difícil. Hay que saber también uno cuidarse y ver hasta dónde llega. Conmovedor el recuerdo de su primera vez en la música. Conmovedor, porque es algo que a la gran mayoría nos puede surgir como tan natural. Claro. Y ella desde ese día entendió que a la letra había que sumarle algo tan afecto a los sentidos, ¿no? Al estímulo sensorial. Qué lindo, en ese momento, plena adolescencia encima, hermoso. Totalmente. 2 detalles. El primero, decidió operarse ella a los 18 años. Marca el temor que tenían los padres. Pero es una operación, recién me contabas, una operación de compleja. riesgo. Claro, le abrieron parte de la cabeza para hacer el implante y ella usa unos aparatos para poder escuchar. Con el tema de la pandemia, ella sigue trabajando obviamente como médica, utiliza los barbijos, las máscaras, es muy difícil, tiene que hacer mucho esfuerzo porque escucha, pero refuerza la lectura de labios. La lectura de labios es muy importante. Y eso es algo a tener en cuenta. La lectura de labios, cómo se impide, cómo es imposible llegar por los barbijos. ¿Qué es lo que hace? Tiene que prestar más atención. Mucha atención. Y entonces ella marca que a veces cuando llega a la casa es tanta la atención que pone que se saca los aparatos para descansar. Mirá. Porque la verdad le cuesta mucho. Claro. Algunos datos importantes. Sí. La Organización Mundial de la Salud habla de 466 millones de personas con alguna dificultad para oír. Estamos hablando del 6,1% de la población mundial. En la Argentina hay una ley, la 25.415. Esa ley permite que cualquier persona con alguna dificultad auditiva pueda acceder al implante. Y además cubre la detección y el tratamiento de la hipoacusia infantil, que debe ser cubierta de forma obligatoria por las obras sociales o las empresas de medicina prepaga. Infantil, sí. Clave la detección temprana. Exactamente. Gran historia, Alfredo, en serio. Muchas gracias por haber venido. Más gracias que otras veces, te decimos. Esto también pasa.